Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Iván González. Estoy muy bien acompañado de Rodrigo Pizá y de Guillermo Fadanelli, después de lo que ustedes pudieron ver la película Te veré en el desayuno, una película que se giró hacia 2005, fue una filmación interesante que por cuestiones que ahorita ya, si Rodrigo lo decide así, nos contará por qué ha pasado el tiempo. Cuando mi querido Guillermo y Rodrigo me invitaron a participar como moderador, lo primero que pensé es un poco cómo a partir de una novela tan distinta a las que ha escrito Guillermo Fadanelli, que es Te veré en el desayuno, que rompe con muchas inercias o moldes que había fraguado a partir de una literatura muy autobiográfica, cómo rompe con eso y hace una novela, a mí me parece, de las más esféricas que tiene. Y de inmediato que me platicó Rodrigo que había hecho esta adaptación, yo me puse a pensar justamente en el fenómeno de adaptar una película de una novela que se parece mucho al ejercicio de traducción. Al ejercicio de traducción porque por medio de otro lenguaje, por medio de otros recursos, vas a intentar, ¿no?, en el caso de Rodrigo, hacer llegar, si no el mismo mensaje, si esa misma complejidad o como decía Walter Benjamin, ese mismo misterio, el misterio que está en la novela, esas mismas efectos, esas mismas emociones, esas mismas impactos que crea la novela a partir de estos cuatro personajes que son tan interesantes como Cristina, como Ulises, por un lado, por el otro lado Adolfo y precisamente Olivia, cómo hay esta violencia latente, cómo está totalmente la sexualidad de los hombres como fieras, como salvajes, en la oficina del ¿cómo se llama? Credimex. El Credimex, que en la novela es el Fonacot, emblemático de los años 80, que algunos pudimos amueblar alguna recámara gracias al Fonacot. En mi caso es real, una litera, y además mi papá tenía una tienda y les daba crédito a trabajadores y podían comprar ropa y Fonacot le pagaba a mi papá. Entonces esa época me parece muy cercana. Me gustaría empezar, no sé, platicando un poco sobre todo el crédito de fotografía de José Wolf, Olivia, que es interpretada por Patricia Madrid, que está presente, Adolfo, un aplauso por favor. También contamos exactamente con la presencia de Adriana Ramona Pérez, que interpreta a Cristina. Sí, y el maestro Rodolfo Cerdán, que interpreta a Ulises, que ya los saludamos. Además están obviamente Adolfo, Roberto Ríos Leal, la mamá de Olivia, Olga Consuelo Mejía, padre de Olivia, José Luis Barraza. José Luis, maestro, ¿qué tal? No lo había reconocido. Bienvenido. Y bueno, yo quisiera empezar con Rodrigo, justamente, ¿qué encontraste? Lo que dice Benjamin un poco es, tiene que haber algo de traducible, un carácter de traducibilidad en la obra que te planteas llevar a la pantalla grande. Las obras de Guillermo, por lo menos 4 han sido, pienso, incluso en Rogelio contra el muro, es un cuento que ha sido adaptado de manera libre como unas 7 veces, hay en YouTube videos. También Para ella todo sonaba como Frank Porcel, que fue adaptada como Desmadre en Argentina, y lo han hecho bien, incluso ha sido ejercicios de estudiantes. La obra de Guillermo creo que es de las más trabajadas en adaptación a cine, traducidas. ¿Y qué fue lo que a ti te despertó para llevar y comprometerte tanto en este proyecto? Porque eres director, productor, guionista y hacer este trabajo tan emblemático. Pues yo creo que ahora que hablas de qué era lo traducible, ¿no? Lo que esa chispa que a mí y a José Wolf, que desafortunadamente José no pudo estar aquí, está en Guatemala. José y yo queríamos hacer una película que fuera algo basado en gente real y manejábamos por la calle aquí en México o algo y
decíamos, es que ¿cuál sería la historia de esa persona que está parada ahí? Mírala en Reforma o en Tlalpan o en Insurgentes. Y sabíamos también que queríamos hacer una película basada en una novela, no la íbamos a inventar. Y cuando nos llegó a las manos Te veré en el desayuno de Guillermo, fue el primer libro que leí de él y me enamoré del libro, me pareció muy visual. Eso creo que fue la chispa que, que hizo que juntar esta historia sencilla de vida real con, con algo tan profundo como esto también, fue lo que nos excitó muchísimo en encontrar esto. Y parte de lo traducible era que ya al leer más libros de Guillermo y conocer a Guillermo y comenzar todo un trabajo de, de adaptación, era la inquietud de poder ver personajes de carne y hueso y decir las palabras que vienen en los libros de Guillermo. Eso era como últimamente yo creo que la gran inspiración, poder que un actor en una cámara, en un escenario, decir lo que Guillermo escribe en sus libros, era casi como una morbosidad, por decirlo así, de emocionante. Yo creo que esas fueron un poco las partes que se nos hacían muy traducibles, ¿no? Y quisiera preguntarte, Guillermo, justamente es una, digo, salvo tu mejor opinión, creo que sí salta un poco el hecho de que estos 4 personajes no son prácticamente como el personaje de Educar a los Topos, como Lodo. Quizá en Lodo hay más personajes y está más abierto a esta guerra de diálogos que sí se da en Te veré en el desayuno. ¿Y cómo fue el trabajo de hacer una novela tan diferente a lo que estabas o habías hecho? Normalmente con esta voz narrativa que te caracteriza, que es muy fuerte, que la estaba releyendo ahora en Te veré en el desayuno, que incluso a veces parece molesta, potente, un poco rijosa, y que de alguna manera en esta ocasión va hacia 4 personajes que, como lo retrataste muy bien, amarra todo lo que parecería suelto, amarra en una última escena donde pasan los 4 o los 5 personajes. Bueno, ¿se escucha? Bueno, sí escribo novelas muy diferentes. A ver si alguna vez escribo una buena. Estadísticamente lo tendría que hacer. Te veré en el desayuno, mis amigos lo saben, que aquí hay varios. Se llamaba así porque cada vez que yo salía en las noches, Yolanda me preguntaba, ¿te veré en el desayuno? Y un día la volteo y la veo y digo, magnífico título para una novela. En mi caso, los títulos son primero que la obra. Si no tengo un buen título primero, no se me ocurre la obra. Digamos, la obra como una especie de epitafio del título. Quiero felicitar a Rodrigo, han sido muchísimos años de espera, cuestiones que más valdría no tocar, pero que hicieron que se demorara el estreno de esta película, su primera película. Recordemos que Rodrigo es un artista también de la animación, cofundador del grupo Locomotion y de varios proyectos más importantes, pues no solo en México, sino en Estados Unidos y en todos lados. Pues la intención de esa novela, pues las novelas no tienen intenciones, es decir, yo comienzo a escribir y se van forjando las cosas. Pues era, como lo dice al principio, porque está la frase al principio, tratar de construir la vida de 4 personas que definitivamente no deberían formar parte ni de ningún libro ni de ninguna novela. Pero lo estrictamente mediocre también es muy difícil de cumplir. Decía Imre Kertész, el premio Nobel húngaro de literatura, que yo respeto tanto, decía que
tener éxito y no tenerlo se parecen mucho, porque ambos son ignominiosos y son detestables. Robert Balzer, obviamente, el escritor suizo, también todas sus novelas de alguna manera tienen esta raigambre. Raymond Carver, el escritor norteamericano, creo que también el sustrato de sus obras viene justamente de no sobresalir, de no dejar huella, de no ser héroes. Ahí es una especie de antihéroes. Eso está en el fondo de la novela. Y una frase que me perdonarán el ser ordinario, pero que repetía yo hace muchísimo tiempo y que decía, mientras a muchos les gusta ver cómo crece un árbol, cómo se desarrolla una ciudad, cómo va evolucionando un conocimiento, a mí me gusta ver cómo a todos se lo va llevando la chingada, ¿no? Entonces, que sería de alguna manera una especie de voyeurismo de la derrota, digamos, ¿no? Estoy tratando de regresar a ese tiempo, que fue hace 20 años, Te veré en el desayuno, y cuando conocí a Rodrigo, nosotros todavía hacíamos videos, pero videos muy caseros, más inspirados en una especie de estética a la John Waters, al cine basura, que por ejemplo al cine tan famoso de Godard y de todo ese cine militante francés, muy peleonero. Nosotros dábamos en nuestros videos la noción de que ya todo era un juego pop o popular, y de que ya no podíamos reconstruir nada a partir de ello. En ese entonces conocimos a Rodrigo. Rodrigo leyó algunos de los libros de Mo, nos hicimos buenos amigos, y después se interesó por mi novela, por Te veré en el desayuno, y por algunas otras, de las cuales hoy ustedes vieron la conclusión. Me da gusto por Rodrigo. Cuando tú escribes un libro, haces una obra de arte, de lo que sea, y la expones a la mirada pública, ya no es tuya, ya está en el ruedo. No sabemos qué va a pasar con ella. ¿Quién sabe qué miradas va a despertar? ¿Qué opiniones? Lo mejor siempre para mí es que sea heterogéneo, porque si hay una obra totalmente buena o totalmente mala, bueno, pues entonces volvemos al arte como religión, ¿no? En realidad me da mucho gusto. Hacía años, la última vez que vine a Nava, bueno, no vi la película, pero la vi en mi casa, fue con Artemio Narro en Colosio. Esa fue la última vez que fui al cine, etcétera. En fin, felicidades Rodrigo, y continuaremos charlando, espero brevemente, pero esa relación nos une. Si ustedes ven a los personajes, dices, pues ninguno va a ningún lado, más bien ellos son llevados por ese elán vital, inevitable y urbano que tiene la Ciudad de México, la vida misma. En la película no aparece, pero en la novela justamente uno de los violadores de Olivia es el hermano de Cristina, la prostituta. Entonces no se dan cuenta que están conviviendo con la hermana del violador, lo que hace todavía que hace esto todavía más patético, ¿no? Digo, para entrar un poco, no, o salir un poco. Totalmente. Oye, a mí me recordó ahorita con lo que decías de Kertész, también cuando en las cartas de Gustave Flaubert, que estaba escribiendo Madame Bovary o una historia de provincias, y dice, estoy exhausto, estoy muy cansado porque estoy escribiendo de personajes simples y no sabes qué es lo difícil que es escribir de estos personajes. Y ahorita que Guillermo mencionaba a John Waters, yo había pensado
por este tono, por este color que lo habíamos comentado, que parece como que está o la luz sobreexpuesta o infraexpuesta, que hay de alguna manera, esto es un trabajo deliberado por parte, ¿no?, del fotógrafo, de la dirección de fotografía y de Rodrigo, porque yo había pensado también mucho en Fat City de John Huston, que justamente Conrad Hall tiene como es una historia de boxeo a partir de los boxeadores amateurs, sale Jeff Bridges muy jovencito, pero todo esto es como especialmente como muy de la calle, muy urbano, muy cercano a lo que de alguna manera nos ha acercado tu óptica, querido Rodrigo. Tú de alguna manera lo buscaste porque así asimilabas este tempo, y te voy a hacer dos preguntas. Los personajes tienen mucha fuerza por los diálogos que da en mucho la novela, y que hablan mucho, cuando hablan más de ellos que de lo que están diciendo, sobre todo este momento de Cristina donde habla de lo de los dientes, que yo dije, carajo, ¿con qué mujer se llegó a meter este hombre? ¿Qué alacrancito se puso en el seno? Y justamente en este diálogo, ¿cómo lo veías tú? ¿Cómo lo ibas concibiendo para que se realizara, sobre todo tu trabajo con actores, como ya los vimos, talentosísimos y que trabajaron a conciencia? ¿Cómo fue ese trabajo? Una de las partes que platiqué con Guillermo antes de hacer la película, que antes de hacerla yo veía los videos de Moe y me encantaban, y yo le dije a Guillermo que yo no iba a hacer una película, simplemente iba a hacer un video Moe de 1 hora y media. Esa era la idea. Pero una de las cuestiones que más me necesitaba yo la ayuda de Guillermo al comenzar fue, ¿quiénes son estas personas? Más que nada en el sentido de cómo hablan. Viniendo de la animación y antes de haber hecho la película, de hecho esa fue la manera en la que conocí a Adriana, fue grabar las voces y hacer una radionovela, para yo escuchar la película antes en mi mente y editarla y medio musicalizarla y todo para escucharla. Entonces ahí es donde la riqueza de los diálogos empiezan a tener su sentido, ¿no? O sea, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Y bueno, y más allá con los actores, ya cómo lo quieren interpretar ellos también. No tiene que ser tan rígido como en la animación, pero el haber oído la historia antes ayuda muchísimo a poder entender qué se están diciendo y el subtexto de lo que están hablando, ¿no? O sea, de lo que están queriendo transmitir, lo que están queriendo directa, pero también que hablan de sí mismos. Los conocemos más por cómo hablan y por lo que dicen, casi que por lo que hacen, ¿no? Y sí, esa fue una tarea padrísima con los actores, con Patti, Rodolfo, Adriana, José Luis, que era este tipo de personaje que son reales, porque aquí estamos en un teatro en la Condesa y todo pasándola bien, tomando mezcal X, ¿no? Entonces, pero hay una realidad fuera que es muy, muy paralela a lo que tal vez sucede en esta novela, ¿no? Vidas con mucha dimensión, por más simple que sean. Y lo de los colores, que se da como una sensación, por lo menos yo la primera vez que lo veía, aquí se ve pues con el sonido y la pantalla, pero estos colores de alguna manera son deprimentes, tiran para abajo anímicamente, entiendes las vidas limitadas, ¿no? El burócrata Ulises allí, me gusta mucho cómo resuelves de pronto en el guión, cómo está pensando en su ascenso, porque la novela lo dice así, Ulises estaba pensando en cómo ascender laboralmente, y eso que es lenguaje, tú lo haces la imagen en el organigrama cuando ves un nombre y como que lo circula mentalmente y lo sube hasta casi el último de los grados del director, ¿no? Pero justamente este color, ¿por qué tomas esa decisión o el director de cámara, por qué toman esta textura? Más bien, ¿lo ves representado anímicamente el ánimo de la novela? Sí, la verdad es que, bueno, ojalá estuviera aquí con nosotros sentado José para platicar de eso, porque José es uno de los artistas que más admiro. Es una persona que tiene una sensibilidad fuera de sí
y en realidad yo me puse en las manos de José para que él propusiera lo que él quería hacer, porque él es tan cómplice mío de la película, es 50-50 con él en términos de qué vamos a realizar aquí. Las ideas son de ambos y el trabajo fue así, digamos, dividido. Cuando a mí me empezaron a llegar, bueno, la organización de José es que yo le edité, José tomó los clips y los colorizó y luego me los reenvió para yo renderar, hacer el render. Pero cuando a mí me empezaron a llegar los trabajos de José, sí me sorprendió muchísimo la locura en la que se maneja José. Guillermo conoce bien a José también. Y José es un loco, esa es la verdad, es un artista que va más allá del muy buen tipo y va más allá de lo que de lo que uno espera. Y cuando empezaron a llegar a mí el material, que todo lo hizo en After Effects, paso a paso, mano por mano, eran perdón por aburrir con cosas técnicas, pero eran como 45 layers de cosas donde yo decía, y vas siguiendo la historia del layer, apagándolas para ver cómo llegó, y dices, o sea, yo ya hubiera llegado a un a un camino sin salida. ¿Cómo le hace para hacer todo esto que hizo y de ahí volver a rescatar el color? Es como si le hizo una extracción de color y la volvió a pintar. José es pintor. Entonces, bueno, al haber estado en la filmación y al haber creado en la filmación ciertos ambientes para poder trabajar juntos con los actores y el equipo de trabajo, creo que las ideas que José traía finales de cómo iban a ser los colores, pues fueron muy sorprendentes, muy variada, y creo que solamente la mente de él podría explicar más allá de lo que yo puedo apreciar. Oye, Guillermo, tuve en alguna charla con Arturo Ripstein en Oaxaca hace muchos años, platicabas de que tu influencia puede ser tan cinematográfica como literaria, hablabas de este momento que si tú te pararas en una cantina a enfrentar a puños a alguien, tu modelo sería Clint Eastwood, no Raskolnikov. Entonces, pensando en esto y que hemos platicado y que eres un gran cinéfilo, ¿cómo enriqueces tu literatura de alguna manera a partir del cine? ¿Cómo sientes que fluye? Hay mucho también de cierta línea de Ibargüengoitia y hemos platicado también que él era también muy de cine, también era muy cinéfilo y por lo mismo las imágenes y las escenas parecen secuencias, incluso parecen planos detalle o parecen travelings o parecen barridos o zoom. Entonces, en toda esa medida, ¿tú cómo sientes que es deliberado? ¿Lo sientes como que podrías saltar al guión? ¿Qué tanto es tu relación con el cine? Daniel Bell, que escribió Contradicciones culturales del capitalismo, decía que el sentido fundamental hoy en día es ver. Las personas prefieren ver, a escuchar, a leer, a tocar. La visión se vuelve fundamental, ¿no? Evidentemente, sin un lenguaje, esa visión no se puede volver pensamiento, pero esa es una idea mía. Ya filósofos que opinan lo mismo, etcétera, ¿no? Pues yo vi cine desde siempre, ¿no? Íbamos a la cineteca, comprábamos nuestros pases y veíamos todas las películas, ¿no? Incluso Tarkovsky. Y por supuesto que mi literatura sí, no me gusta hablar de ella demasiado, pero sí hay mucha influencia de la imagen. De pronto me gusta dibujar imágenes con palabras, a sabiendas de que la interpretación de esas palabras construirán otras imágenes. Es decir, uno no puede dibujar vía el lenguaje, porque el lector va a transformar lo que escribes en otra cosa, ¿no?
Lo puedes intentar, La otra cara de Rock Hudson, que también esa se filmó en Argentina, pero falló algo en esa película. Que me perdone mi querido Juan Pablo Martínez, porque allí el personaje era la Ciudad de México y él la filmó en Buenos Aires. Y entonces algo no caminaba en esa película. Ahora bien, yo soy un espectador de la película de Rodrigo, es decir, él toma la novela y lleva a cabo con José y no hay un mal actor, es decir, lo digo sin ninguna vergüenza, todos los actores me parecen extraordinarios, muy bien llevado, cada uno lleva muy bien su papel, comprende el drama, no sé si lo comprende a priori o lo comprende por la atmósfera que crea Rodrigo, pero su desempeño desde mi punto de vista es formidable. Pero yo soy un espectador y de ninguna manera quisiera ver mi novela en una película, es decir, me han tocado ver discusiones, saber de algunas, por ejemplo, Nicolás Echeverría, muy buen amigo y director, y Juan Villoro, entraban en batallas que duraron años para hacer el guión de Vivir Mata, ¿no? Creo que era la película. Yo me hago de inmediato a un lado, porque yo ya escribí la novela. Y ahora es el turno de Rodrigo de tomarla, de interpretarla, de reunir a sus actores, porque además no tiene él el apoyo de los grandes emporios o empresas de Hollywood, norteamericanas ni mexicanas. Es en verdad un video hecho, diría de autor todavía, un cine de autor, hecho con mucho esfuerzo, mucha visión, y en el que sí podemos encontrar o intentar encontrar qué deseaba el director y sus actores, con obviamente nuestro querido José, llevar a cabo. Pero quiero decir, y con eso termino esta intervención, que el escritor, en mi caso, no requiere ver su libro en la película, aunque me ha sorprendido algunos diálogos en boca de los actores y muy bien plantados, ¿no? Me sorprendió también ver la cantina, el fuerte de la colonia, estaba en progreso, ya no está, la cerraron, luego la modernizaron, es decir, la echaron a perder, y después ahora es un restaurante de la mafia rusa, ¿no? Entonces ha pasado por toda esa cantina, igual que yo, igual que nosotros, ¿no? Y efectivamente en esa cantina sí preferiría ser Clint Eastwood que Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov en otras ocasiones. Y bueno, si además vas a una película basada en o adaptada o a partir de un libro tuyo, sí preferiría una frase de Clint Eastwood a una de Robert Balser, o incluso de Juanito Waters, que tú lo llamas John Waters, ¿no? Que es, si quieres una garantía, cómprate un tostador, ¿no? Oye, fíjate que, Rodrigo, ahora me surge porque hay en este paseo que empieza la película con Olivia, que parece una escena idílica, parece, ¿no? Es tan contrastante porque minutos después vamos a ver a Ulises tocándose el pene viendo a la secretaria, teniendo un acto muy de safio, de priapismo, parece hay un sátiro, asusando cuidadosamente a sus compañeros de trabajo, y sabes que en algún momento estos dos mundos se van a encontrar, o sea, esta niña caminando en un mundo casi digamos de un cuento de hadas, y del otro lado el otro personaje Ulises, pero no sabes exactamente con quién de ellos, que está como la sexualidad muy
a flor de piel en el caso de los dos personajes, incluso yo diría también de Cristina, está muy a flor de piel, y pasa justamente por ese momento de la bardita donde la violan, donde justamente el mundo se le resquebraja, pero también creo que hay señales, me parece que en ese sentido, visualmente, cuando va y hace esa pequeña pausa y escala y pasa del otro lado, y hay un túnel oscuro, hay parece una cueva totalmente, la boca del diablo, y que tú sabes que va a pasar algo a ellos, de alguna manera, más allá de que se haya leído o no la novela, y que sabes que va a haber una violación y que sabes que es ahí sí narrada de una manera, ahí sí son dispares y no tendrían por qué ser equivalentes, pero la descripción de la novela de Guillermo es brutal, es gráfica y de una contundencia literaria envidiable, y justamente a mí me recordó un poco esta película con Meche Carreño de Rogelio A. González que se llamaba La Inocente, que tiene justamente una secuencia parecida, que es una muchacha que también parece que tiene como un problema cerebral, no es consciente, pero ya es una adolescente, es una jovencita, y Meche Carreño empieza a jugar con la pelota y se le levanta la falda, y unos albañiles desde arriba, desde una construcción, le están observando, y en algún momento le pude decir a Meche Carreño que cómo había sido esa situación, porque claro, era el objeto del deseo que no tiene conciencia de que lo es, ¿no? A mí me llama la atención justamente toda esta secuencia de los traslados, de su paseo, no se entera de nada. ¿Tú cómo lo interpretabas en ese momento? Pero antes, yo no veo la relación. Es decir, en Meche Carreño es una idiota, es decir, una retrasada. Pero en la película es una hija de testigos de Jehová, sensible, que se siente bien en su familia y con sus padres, y que más bien es un poco violada por la violencia propia de la ciudad y también del destino y diríamos de los malos hados. Yo no entiendo tu relación. Perdón, no, odio los debates. No, la relación… No he ido una sola mañanera en mi vida que me pregunto. La asamblea. No, justamente eso, que es una familia muy cerrada, tan cerrada que no la dejan ir a la escuela, que sigamos, o sea, si en sus capacidades psíquicas no es, que no lo es, no está limitada, pero es un mundo súper cerrado, un mundo ceñido, más allá de eso no, nada. Creo que sí, el ambiente forma parte de la historia, porque te va contando qué va a suceder, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Aquí lo simpático fue encontrar esta unidad habitacional, que es la que está en el periférico y periférico sur, exacto, San Jerónimo. Esta unidad habitacional es también un lugar interesante, porque en algún momento, cuando fueron creadas, eran para ser un lugar idílico, donde no tuvieras que salir, tienes la tienda, tienes la escuela, tienes tus amigos, tienes el parque, el gimnasio ahí afuera. Pero hoy en día, o ya en los 90s, ese lugar idílico, junto con todas estas íconos aztecas, ¿no? Prehispánicos, pues sí te lleva a este lugar donde una familia se refugia del resto de la ciudad, ¿no? Para poder, pues, tratar de vivir una vida placentera, pero aquí la Ciudad de México te gana, ¿no? Y así como ella es ultrajada, también el jefe es asesinado, y así vivimos alrededor de la periferia directa o indirecta de la violencia, y la vida sigue. Entonces, la bardita, que también lo menciona la novela, fue así como que nos la encontramos. Lo chistoso es que en esta unidad habitacional, toda la gente para poder ir a las tiendas tiene que brincarse esa bardita. Es real. Entonces fue así como algo muy simpático también de haber encontrado. Por eso, y interesantemente, cuando estuvimos filmando la película, hubo una noticia que una hija de unos testigos de Jehová se había suicidado en una unidad habitacional separada.
Entonces, no, es de nuevo regresando a que lo que Guillermo, la visión que tuvo en esta novela es demasiado real. Eso creo que es un poco el tema, ¿no? También está el hiperrealismo ahí marcado, ¿no? Con la escena cuando está en el hospital, ella justamente, y hay un par más, ¿no? El chico del metro, el chico cuando ya van a la famosa reunión en Copilco, creo que es uno de los temas más fuertes, porque ahí está tu sello, eso que yo recuerdo no está en la novela, ahí es como una aportación muy, y parte de la apuesta también es el final, que ahorita comentaremos, y a mí me sorprendió mucho, ahora narrativamente, Guillermo, estas dos o cuatro historias que van corriendo paralelamente. A mí lo que más me gustó cuando la leí, y justamente me pareció muy acertado, hay muchas cosas en tu literatura que pueden ser, no sé, la voz de Flor Eduarda o las circunstancias, cómo se dan, en educar a los topos, yo te lo he comentado, la paradoja de cómo avanza la familia y el personaje joven cada vez es más miserable y se la pasa peor, detalles que he visto al final del Periférico, etcétera. Pero justamente en Te veré en el desayuno me pareció que era una voz narrativa que engarzaba, anudaba de una manera totalmente inesperada, o sea, casi como un giro de tuerca que no me parecía como tan esperable, porque exactamente la escena lo que te está demostrando es, todos tienen en común un personaje, que es el alfil, que es el violador, y que de alguna manera tú apuestas porque en la película esté algo ahí, y que quien haya leído la novela de alguna manera sí llega a hacer clic, sí llega a abrochar las dos ideas. Ahorita platicamos por ese final, pero querido Guillermo, justamente en qué medida preveíste este final, este cierre como tan, incluso hay un momento donde aparece el alfil sin el labio, con los vendoletes y ves la imagen y sabes que es el hermano de Cristina y es estremecedor porque dices el mundo es un pañuelo. Me gustaría que si nos puedes comentar algo respecto a esta artimaña, esta hazaña literaria. Una vez, hace tiempo, en una charla que di sobre La otra cara de Rock Hudson, en Viena, una crítica argentina de pronto me hace una pregunta parecida. ¿Y cómo pensó? Dije, ¿sabe qué? No me acuerdo un carajo. Porque la escribí hace 15 años. Entonces, realmente no me acuerdo. Me imagino que llegan a un final y demás, ¿no? Y espero que haya estado bien. A mí me gustó la novela. No recuerdo, sé que justamente las vidas se van hilando para dar lugar a una tragedia, a una, pues no sé, a una anécdota, a una atmósfera, pero sí recuerdo algo. El personaje de Cristina, que es la chica, la prostituta primero, o que se casa con no recuerdo el nombre, con Ulises, estaba aquí a 2 cuadras en Benjamín Gil, y ella se paraba en la esquina de Benjamín Gil, y creo que Reynosa o la siguiente, con un abrigo negro, ella solita, porque no es una zona digamos, de prostíbulo etcétera, y ella estaba ahí parada hasta que sus clientes habituales llegaban muy discretamente. Yo por voyeurista me ponía en la otra esquina a ver, ¿no? Y llegaban y ya se subía ella al auto y se iba, ¿no? Y entonces ella dio lugar a ese personaje. Fíjate, una meretriz o etaira o suripanta, no sé cómo le llamen ahora, tal. Y estaba aquí a 2 cuadras. De eso sí me acuerdo. Perdón por no contestar lo del alfil, apenas me estaba acordando, que es el hermano de Cristina. Sí, claro. Ah, perdón. Bueno, ya una última pregunta para cada quien. Esta relación justamente de el mundo de Guillermo, ahora voy a invertir un poco, porque hay un mundo, lo vemos, incluso
hicimos un ejercicio hace unos meses que te comentaba, adapté un fragmento de su nueva novela, Stevenson Inadaptado, y empecé a trabajar el guión, porque vamos a hacer un corto, y en un momento el director me dijo, oye, pero que esos guiones los retoque Guillermo, porque quiero que, o sea, él sabe cómo hacerlo, o sea, como que a él le gustaba exactamente cómo se iban a desarrollar esos parlamentos, este intercambio y justamente me pareció, porque también los dejó muy bien, pero yo le decía, no, pues yo los pongo. No, ya vimos cómo los estás poniendo tú. Queremos que sea él, porque sabemos que justamente en esta posibilidad de transformar el mundo de Guillermo, que ya vemos que eres un especialista y un avesado lector, ¿qué es lo que más te perturba de este mundo? Hay imágenes fuertes, hay un lenguaje que incluso cuando se verbaliza la violación, yo vi 2 o 3 personas un poquito estremecerse, porque no es lo mismo fue violada, hacer la descripción, ¿no?, verbal de cuáles son los resultados trágicos, pésimos y salvajes. Entonces, ¿qué era lo que más te impactaba de este mundo de Guillermo Fadanelli y de su obra, obviamente? Híjole, pues yo creo que lo que más me impacta es la mente de Guillermo, ¿no? Creo que Guillermo es como una especie de Walt Disney, ¿no? Mickey Mouse, ¿no? O sea, Guillermo, si fuera quisiera yo pensar que estamos comenzando el parque audiovisual de Guillermo Fadanelli, donde vamos a entrar a unos mundos únicos, llenos de cochambre, oliendo a miasmas, ¿no? Es de verdad este cosmos de ideas. Yo creo que por lo menos yo lo percibo así, que todas las novelas que leo de Guillermo Fadanelli me las imagino que están todos los personajes viven en un mismo mundo, no son, o sea, se podrían encontrar todos en una misma esquina o en un vagón de un metro. Eso creo que es para mí pues una cosa que me llama mucho la atención, o sea, y que sí siento esta homogeneidad visual, de historias, que esto sucede en esta unidad habitacional, pero mientras tanto en nuestra otra colonia está pasando esto, o en otro lugar está pasando esto. Creo que sí, como digo, o sea, es como ir a un parque de diversiones y irte a subir a cada juego y te va a dar un ataque diferente. Creo que las novelas, por lo menos las que yo escribo, no tienen un mensaje, sino se van desarrollando muy libremente, de acuerdo a mis propias obsesiones y mis experiencias. No tienen un mensaje, pero sí tienen una huella, ¿no? El estilo es la orfandad del escritor, es decir, es lo que no puedes abandonar, es lo que eres, aunque intentes ocultarte. Yo antes llegaba a decir que el escribir en primera persona, que es la mayor parte de las cosas que he escrito, de las obras que he escrito, es una manera de ocultarse, porque confunden al escritor con el personaje o el personaje omnisciente que narra en primera persona. No hay un mensaje, creo que hay una vida, que hay una experiencia, ¿verdad? Y obsesiones, por supuesto, y amor por el lenguaje. De manera que en este parque de diversiones, espero no ser la casa de los sustos, ¿no? En este parque de diversiones al cual alude mi querido Rodrigo Pisa, pues yo tengo una carpita en el fondo allí, en la cual seguir cultivando mis propias perturbaciones, siempre y cuando, y en eso es muy, muy importante, el oficio gane. Una buena idea no vale nada en la literatura si no
está respaldada por la literatura. Es como un diario íntimo. Todos pueden tener un diario íntimo, pero hay algunos que rebasan justamente esa intimidad y entran en ese oficio de la literatura que nos plantea otros mundos, alternativas para el que llamamos nosotros el mundo real y un mundo heterogéneo, ¿no? A mí me ha gustado la película, la atmósfera, sobre todo, es una película difícil de entrar, y bueno, sobre todo me han agradado los actores, ¿verdad? La dirección de Rodrigo y José, ¿no? Con esa pátina un tanto opresiva, ¿verdad? Y bueno, la música que te va ahí, no condicionando, pero que de alguna manera también es un peso que debes soportar a lo largo de la película, ¿no? Pues yo terminaría felicitando a Rodrigo Pisa, que es realmente el creador, con sus actores y toda la gente que estuvo con él, ¿no? Gracias, Guillermo. Pues vamos a abrir el micrófono, si están de acuerdo, a alguna pregunta del público. Y si no, pues ya nos vamos a, Pues seguimos. a la... a Pues seguirle le con- agradecemos al Fondo de Cultura, a Rodrigo. Gracias a ti por moderar y gracias a ti por tu tiempo y Un placer y muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.